Losurbanos.com. Voy a pedir al cuerpo que me disculpen, pero la verdad es que ha sido muy poca la información que hemos tenido en tiempo y forma, con lo cual ordenar todo lo mucho que uno quiere decir va a ser dificultoso, en el sentido que la información ha sido dada en partes parciales y a último momento. En primer lugar, señor presidente, como lo hiciéramos en las veces que tuvimos que aprobar el presupuesto, lo hicimos por la positiva, con el convencimiento de que así como aprobamos con disidencias en las cuestiones que hacen a los impuestos y a las tasas que aplican, en el caso de la fiscal impositiva, a los ciudadanos por demás el 3 de febrero, también somos contestes con el presupuesto de gastos y recursos que le da movimiento a este municipio en cuanto a los servicios y a las obligaciones que tiene para con los ciudadanos. Y en ese sentido, señor presidente, volver a reiterar, igual que lo hiciéramos el año pasado, de la falta de respeto que el Ejecutivo tiene muchas veces por este cuerpo deliberativo. Porque sin perjuicio de las dos visitas que hiciera el secretario de Hacienda, en la primera se nos dio una esquela de apenas 2 hojas, con algunos datos que inclusive no coincidían en su totalidad con la última versión que tuvimos al alcance, y también con lo sintética de la información que en cada caso se nos acercara. Con lo cual muchas veces es muy difícil llegar a comprender, a ver dónde se asignan los recursos, de dónde vienen los recursos y dónde se asignan los gastos que va a tener el municipio en la previsión del año 2018. Pero voy a hacer algunas consideraciones. En principio, decir que el presupuesto de este año, previsto 3.497 millones, en relación al año 2017 aumentó un 17,60%. Y en las distintas secretarías que hay, vemos algunas variaciones que realmente nos preocupan. En el caso de seguridad, aumentó tan solo el 5,1%, con lo cual, en virtud de los hechos que estamos viendo, que todos los días nuestros vecinos tienen y algunos integrantes de este cuerpo tienen la desgracia de que en el sorteo de la vida les toca un acto delictivo a algunos o a algunos familiares. Creemos que nuevamente no se está invirtiendo, se está subejecutando las políticas de seguridad preventiva que alguna vez nos prometieron. En relación a la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, que creemos que son dos áreas sensibles, una en cuanto a la salud de los pobladores del distrito y otra en cuanto a la asistencia a las necesidades que van teniendo día a día los ciudadanos del 3 de febrero por la situación económica, que no es ajena a la de todo el país. Tan solo el aumento fue del 13,6%. Pero sugestivamente vemos que el desarrollo en Hacienda, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, los montos se incrementan de una manera significativa. Y entonces esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, porque no pudimos ver bien en el discriminado qué es lo que se está aplicando, dónde se está gastando, más allá de las respuestas parciales que tuvimos por parte del Ejecutivo en las 2 reuniones que tuvimos. Y en ese sentido, ver uno de los datos que más nos preocupaba, que están a la vista, que los servicios de la deuda, que en el 2017 eran de 7.588.042 pesos, en el año 2018 están previstos
en 103.219.504 pesos, quiere decir una variación del 1.260,3%. Esas cosas, como poder ver nuevamente que en la Secretaría de Hacienda el incremento es del 66,4%, porque de 105 millones se incrementa a 176 millones, cuando nos dijeran que en años anteriores la Secretaría de Hacienda tenía una cantidad importante de recursos porque era la que licitaba los camiones, hacía las licitaciones directas, que ahora no lo va a tener, sin perjuicio de ello, el monto es estimativamente muy alto. ¿Qué otras consideraciones hacer? Ver que en el presupuesto de gastos, en la política para pymes, promoción para la industria, el monto a aplicar es de 674.000 pesos y en la promoción al comercio es de 2.549.000 pesos. Y algunas cosas creemos que no están en concordancia con lo que se necesita para la producción, para la mano de obra y para el empleo que el municipio necesita. En igual sentido, ver montos que nos llaman la atención, como 265 millones para Ejército de los Andes, que lo venimos viendo repitiendo y que las obras vienen siendo demoradas de una manera significativa. Eso también lo vemos en Barrio Derqui. Están estipulados 61.819.000 pesos, no de las cifras con decimales para no aburrir, pero que de los 113 millones que teníamos para ejecutar, vemos que la obra está por la mitad, que nos prometieron que en un año se terminaba y que los vecinos realmente están preocupados porque las obras quedaron por la mitad, las calles quedaron sin reasfaltarse totalmente, por lo menos repararse las sangrías que se hicieron para la parcialidad de las obras, y en ese sentido creemos que debe haber responsabilidad en la ejecución del gasto que hoy vamos a tratar. Sí tengo que alegrarme que la remodelación de la plaza del Aviador va a costar 2.358.000. Se ve que ajustaron el lápiz porque de lo que salían 13 millones promedio las plazas, ahora están ajustándose los números o realmente será de menor calidad la remodelación de la Plaza del Avión. Y volvemos a ver montos significativos como 47 millones para el Paseo de los Granaderos. Señor Presidente, estas son las cosas que realmente nos llaman la atención, la falta de información por parte de algunos secretarios de cómo se ejecutan las obras. Y en ese sentido ver que el presupuesto prevé delegación de facultades, que cuando nosotros decimos que no las vamos a votar nos dicen, pero esas son facultades que establece el artículo 120 de la ley 14.062, que dice: el Departamento Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios y su correspondiente distribución financiada con incremento de los recursos propios, transferencias, donaciones y remanentes de ejercicios anteriores. Dice podrá, no dice deberá. Con lo cual también creemos que es facultad de este Consejo interceder en cada uno de los casos en donde se transfieren partidas de un lado para otro, y que la verdad, salvo en estos momentos, no tenemos ninguna novedad. Pero esa vara que se usa para decirnos que se puede hacer y que el Tribunal de Cuentas sugiere o dice, se tiene en cuenta parcialmente, porque también cuando el Tribunal de Cuentas sugiere o dice que le corresponde al Consejo Deliberante tener una terminal de Rafán, como un proyecto que presentábamos en conjunto con el concejal Colia para tenerlo en este Consejo, se nos dice que pueden no dárnoslo porque son sugerencias del Tribunal de Cuentas. Entonces esto me hace acordar algún dicho de mi abuela, que siempre decía: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y en ese sentido creemos que el Ejecutivo está obrando de igual manera,
donde se nota que hay cuestiones que no se tienen en cuenta en el mérito que este Consejo debe tener. Señor Presidente, algunas cosas finales que tienen que ver con la planificación y control de la salud. La variación de 6,5 millones de pesos menores, 63,3% menor al año pasado. En los complejos hospitalarios, 3 millones menos, 16,1% menos. Igualmente lo va a ajustar otro mismo informante de nuestro bloque. Los programas de participación ciudadana, 1 millón menos, el 20,8% menos. Y así podríamos hablar de muchos ítems más que hacen a la, por lo menos, irregularidad de la información que se nos ha dado a este cuerpo. Y en ese sentido reiterar lo que dijéramos en el año 2016 y en el año 2017. Nosotros no nos vamos a oponer porque sabemos que cuentan con aliados y manos para votar este presupuesto. Que no vamos a hacer un escollo para que el municipio no tenga los recursos para poder, la estipulación de gastos para poder llevar adelante las políticas que le confirió el pueblo del 3 de febrero. Pero también nuestra responsabilidad de oposición, de la primera oposición, de quienes salimos segundos, que muchas veces se quieren vulnerar con acuerdos espurios, que ojalá que no se consoliden, por respeto a las instituciones. Nosotros nos vamos a abstener en cuanto, en general, a la votación de este presupuesto y vamos a votar en particular negativamente todos los artículos que hacen a la delegación de facultades y en particular voy a hacer mención a los artículos que nuestro bloque no acompañará. Y a saber, no vamos a acompañar el artículo 10, no vamos a acompañar el artículo 11, no vamos a acompañar el artículo 13, no vamos a acompañar el artículo 14, no vamos a acompañar el artículo 15, no vamos a acompañar el artículo 18, y no vamos a acompañar el artículo 17 que dice se convalida el acuerdo paritario establecido por el decreto 149/17 y el decreto 913 del 17. Por el siguiente hecho, señor Presidente. Por el hecho de que las paritarias previstas para este año fueron del 13%, o son, según lo que dice la autoridad provincial, del 13%. La inflación, según el gobierno nacional, prevista en el presupuesto nacional, es del promedio del 13 al 15%. Hemos incrementado en la fiscal impositiva el 19% como mínimo, pero seguramente, como lo dijimos anteriormente, más del 80% de los contribuyentes va a ser superior. Y en ese sentido, no podemos convalidar un aumento que se ha dado del 18% a los trabajadores del municipio de 3 de febrero, cuando el año anterior hemos aumentado los servicios y los impuestos en más del 35%. Este año ha sido el 19% promedio del presupuesto y los trabajadores de nuestro municipio no han tenido ni el bono de fin de año que se pidiera, pero ni siquiera un aumento o alguna retribución que ajustara con inflación su salario. Así que, señor Presidente, dicho estas expresiones, en general planteamos la abstención y en cuanto a las delegaciones de facultades y a las autorizaciones en particular, votamos negativamente. Nada más, señor Presidente.